En realidad comprender el fundamento del amor y el miedo como fuerzas antagónicas es fundamental, sobre todo en el Sí. momento crítico que estamos viviendo como sociedad, ¿ya? El miedo va a ir aumentando en muchas personas Ujú, ujú. y por el contrario nosotros tenemos que ir luchando porque vaya desarrollando el amor. ¿Mm? Y el amor significa precisamente hacer obras, porque obras son amor y no buenas intenciones. Podemos hablar mucho del amor, pero si no hay obra, un amor sin Qué obra es vacío. un amor vano, Sí. vacío. El amor auténtico y el valor como meta para avanzar hacia la autorrealización. Nuevamente tenemos el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión estaremos platicando en nuestra entrega número 17 acerca del amor y el miedo. Ya regreso con nuestro invitado después de la pausa. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Ya regreso con nuestro invitado después de la pausa. Bien amigos, no recuerdo, yo sé que me parece que es una frase de la Madre Teresa que dice que toda persona que experimenta miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y en verdad, como dice también nuestro amigo Fernando en su libro, solo existen dos emociones, amor o miedo. De una de ellas, pues sale el resto. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, tengo el honor y el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva aquí en nuestro reconocido, ¿verdad? Nuestra casita, como dice Fernando, el jardín de tu mente. Hoy con un tema súper interesante, ¿verdad? Que es el amor y el miedo. Fernando, bienvenido nueva vez al jardín de tu mente. ¿Qué tal todo? Gracias, mi amigo. Muy contento de estar en este nuevo escenario tan bello. Se va modificando y se va perfeccionando todo el trabajo que usted está haciendo, así que estoy muy contento también de poder compartir con usted y con las personas que nos escuchan. Así es. Bueno, y todo esto, Fernando, lo decimos, ¿verdad? Como decimos, con mucha humildad, que por la iluminación del planeta estamos aportando nuestro granito de arena para tener una sociedad, una humanidad más consciente, de personas conscientes. Esa es la idea, tratar de ayudar a las personas para que realmente nosotros comprendamos cuál es el verdadero objetivo de la existencia. Cuando se comprende eso, todo cambia. Así es. Lo enfatizo, tú lo enfatizas también, muchos autores, pero lo enfatizo en muchos de los temas de La Otra Dirección, mi primer libro, ¿verdad? El, tenemos una sociedad enferma. Y cuando yo digo que tenemos una sociedad enferma, nos referimos también a una humanidad, ¿verdad? Desde las aulas inculcamos el miedo. Tú conversas con los estudiantes, andan rápido, con un miedo, que estoy trabajando en esto, porque si no saco esto, me queman esto. Es decir, el miedo, aún así, es inculcado incluso desde las aulas. Los profesores, una educación fundamentada en el miedo, por eso yo le llamo una educación basura. Pero por ello es el autoconocimiento, amigos, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Por eso, Fernando, con mucho esfuerzo, estamos acá, verá, cada quien disponemos de nuestro espacio para aportar nuestro granito de arena. Lo poco que hemos también recibido, pues lo estamos compartiendo con ustedes. Y ese es el objetivo de conocerse a sí mismo. Por eso son estas charlas, estas conferencias que Fernando y un servidor pues compartimos. Y el objetivo de conocerse a sí mismo debe ser que el mismo objetivo de nuestro canal, crear verdaderos hombres y mujeres conscientes e inteligentes. Tengo la conferencia, Fernando, que se llama Familias Conscientes Inteligentes. Interesante este tema, amigos, el número 17, que hoy nos convoca, y es el amor y el miedo. Fernando, mi primera inquietud, ¿el enemigo del amor es el odio?
lamentablemente la mayoría de las personas piensan que el enemigo del amor es el odio. O sea, si uno le pregunta a cualquier persona, si ponemos el amor aquí, lo contrario, Sí, dice normalmente el odio, pero la verdad es que no es así, ¿no? El enemigo del amor es el miedo. Entonces, de esas dos emociones fundamentales sí, sale todo el resto. Entonces, todo el desarrollo espiritual del ser humano se fundamenta en el amor. Y todo el desarrollo diabólico, cruel, perverso de la persona se desarrolla en el miedo. Es una lucha constante en la cual nosotros nos encontramos ahí entre el amor y el miedo. ujú, ¿Qué bandera queremos coger? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia el desarrollo del amor o hacia el desarrollo del miedo? Entonces uno en el fondo odia a lo que teme. Por eso que se confunde la persona. Dice, claro, el enemigo del amor es el odio, pero la verdad es eso, tú odias lo que temes. Entonces, si tú tienes amor, tienes miedo a algo, lo vas a odiar. Entonces, por eso que pareciera ser el antagonismo del amor, pero en realidad es el miedo. y en esta idea tuya, Fernando, certera también, pues coincide la frase de Albert Einstein, ¿verdad? Las dos observaciones que hizo. Debes determinar, decidir con determinación. Si vivir en un mundo, es decir, en un mundo de luz o un mundo de oscuridad. El que elimina su miedo, pudiéramos decir que conocerá entonces el amor verdadero. Claro, por ejemplo, hoy en día uno escucha muchas canciones, temas, personas y Sí, cantautores que le cantan al amor, pero podemos cantarle 1000 canciones al amor y no lo vamos a conocer, porque el amor está atrapado dentro del miedo. Entonces, exacto. si yo quiero conocer el verdadero amor, tengo que destruir a su enemigo. ¿Mm? Porque es el miedo el que tiene atrapado, encerrado, digamos, no nos permite el acceso al amor. El amor verdadero es libertad, y esa libertad indudablemente que es contraria a la opresión, al sostener a la persona ahí, digamos, en apego a través del miedo. Entonces, si queremos conocer el amor verdadero, más que desarrollar propiamente tal el amor, hay que luchar contra el miedo, y al eliminar el miedo, el amor nace solo. Sí, Va, aflora, digamos, ¿ah? Y agradece, digamos, el hecho de que está encerrado ahí en proceso de miedo. Veamos lo que está pasando hoy en día en la sociedad. ¿Qué sí. está reinando hoy en día en esta sociedad que estamos nosotros viviendo en estos instantes? ¿Qué reina más, el amor o el miedo? La oscuridad, Por, por, es el por miedo. supuesto, por Sí. supuesto. Hoy en día esta sociedad está absolutamente sometida bajo la oscuridad y el miedo. Y ese miedo también está íntimamente relacionado con la ignorancia. Ujú. Entonces, de eso, por eso que hablamos tanto del autoconocimiento. Porque el autoconocimiento es para romper la autoignorancia. Nosotros somos ignorantes de todo, inclusive, y lo más importante, somos ignorantes de nosotros mismos. Quien destruye esa ignorancia interior, y descubre que en el fondo esa ignorancia está íntimamente relacionada con el miedo, son como hermanos, digamos, el miedo y la ignorancia, entonces va a ir sacando el amor verdadero. La verdadera persona que tiene amor no tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque inclusive el miedo a la muerte es por ignorancia de los procesos fundamentales de que la muerte y la vida son hermanas gemelas y siempre se van a acompañar. Exacto. Creo que era en la serie de esta jornada 15, ¿verdad? Cero, cero, no ser. Ujú. Y ahí mi siguiente inquietud, el ser o no ser. Estamos ante los dos caminos más importantes de la vida. Por supuesto. Y estos dos caminos están dados por el amor y el miedo. O sea, si tú eres es porque amas, si tú no eres es porque tienes miedo. Exacto. Entonces, el miedo en el fondo es un destructor de la conciencia, del alma y de todas las potencialidades y las capacidades de todo ser humano. Todo ser humano con miedo en el fondo es un ser humano inservible. Es un ser humano absolutamente que se puede dominar y se puede hacer él lo que quiera. Y ahí usted ve, por ejemplo, ciertas relaciones de pareja medias viciosas, en el cual de repente alguna psicología media psicopática domina al otro y lo mantiene dominado a través del miedo. Y la persona no lo puede dejar, pero no lo puede dejar porque lo ama, sino no lo puede dejar porque tiene miedo a dejarlo. Sí, A sí. través de amenazas, por ejemplo, Y amenazas.
Si tú me dejas, yo me suicido, Sí, yo no sí. puedo vivir sin ti, y una serie de amenazas psicológicas, psicopáticas, y son todo miedo, Que miedo, miedo, miedo. desencadenan, con perdón por hablando de eso, en eso mismo, en catástrofe, en tragedia. Lo vemos a diario. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, indudablemente que el miedo es una entidad sometedora, ¿me entiendes? Si tú quieres someter a alguien, si tú quieres dominar a alguien, métele miedo. Y lo listo, ya lo tienes, ya es tuyo. Si tú quieres liberar a alguien, si tú le quieres dar a la persona que conozca en realidad lo que es la verdadera felicidad, la paz, la libertad, Sí. enséñale a amar. Enséñale amor verdadero, no el pseudo amor que hoy en día se nos está impartiendo a nosotros. Porque hasta hay como una confusión en el fondo con relación a lo que es el verdadero amor. Sí, Entonces, por eso sí. que es importante entender este vínculo. Excelente. De modo, Fernando, que entonces el amor sería como la luz y el miedo como la oscuridad. Por supuesto, si tú quieres luz para tu vida, descubre el amor. ¿Mm? Sí. Si tú quieres oscuridad para tu vida, infúndete miedo. Y infunde miedo a los demás y les sembrarás oscuridad. O sea, el reino de la oscuridad es el miedo. Y el reino de la luz es el amor. Eso uno tiene que tenerlo como un principio básico y fundamental y nunca olvidarse. ¿Ya? Entonces, son la misma sustancia. Amor y luz es la misma sustancia, oscuridad y miedo es la misma sustancia. Uno puede estar sintiendo o pudiera estar sintiendo miedo sin darse cuenta. Hoy en día es lo que más vemos. Es lo que más vemos, en el fondo, el apego, la dependencia. Sí, sí. La gente está Inclusive, acostumbrada, tan acostumbrada ya que sí, está acostumbrada ya a que eso que siente piensa que es amor. Hoy en día se está confundiendo inclusive la seguridad. sí, sí, la segura. La persona se siente segura con determinados actos que hace y en el fondo eso que está haciendo lo está haciendo por miedo. Es un sistema de opresión incluso. Claro, por supuesto. Entonces, ahí lo interesante, más que reflexionar qué hacen los demás por miedo, es reflexionar qué hago yo por miedo. ¿Cuáles de mis actitudes cotidianas están fundamentadas en el miedo? ¿Y cuáles de mis actitudes diarias que yo hago tienen raíces en el amor? Porque recuerda, lo que estamos enseñando aquí no es una transformación de la sociedad, sino es una transformación del individuo. Exacto. Si Sí, usted transforma al individuo, transforma a la sociedad, transforma porque la la sociedad. sociedad simplemente es la extensión del individuo. Ujú. La sociedad como tal no existe como sociedad, sino que es una sumatoria de individuos. Y si usted cambia estas partículas, cada uno de estos individuos que conforman la sociedad, usted cambia la sociedad. ¿Mm? Entonces, este es un trabajo muy personal, muy personal. Yo tengo que darme cuenta a qué cosas yo tengo miedo, y yo tengo que darme cuenta de qué cosas tengo amor o no tengo amor. El miedo también ocupa el ropaje del amor. Se disfraza, canta. El miedo canta y promete y amenaza el miedo ocupa múltiples ropajes. Sí, sí. Porque en el fondo hay que entender, como hemos asociado el miedo a la oscuridad y el amor a la luz, debemos entender en el fondo que inclusive la oscuridad no existe. No existe la oscuridad. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz, porque lo Sí, único real es la luz. Lo único real es la luz, porque la luz proviene de Dios y lo único real es Dios, es el ser, es la divinidad, eso es lo único real. Entonces, mientras más me alejo yo de la divinidad, mientras más me alejo de mi ser, más oscuro voy a estar. ¿Mm? Mayor ausencia de ser voy a tener. Por eso que decíamos ser o no ser. ¿Mm? Entonces, esa oscuridad y esa luz depende en el fondo de cuán cerca o alejado esté yo de mi propio ser. Si me acerco a mi ser a través de la desintegración de mis defectos psicológicos, que es lo que me aleja de mi ser, yo me empiezo a acercar a él y empiezo a obtener luz. Si yo me voy engordando todos estos yo, estos defectos, que la raíz fundamental de ellos es el miedo, por lo tanto voy aumentando mi miedo, yo me alejo del ser y estoy en mayor oscuridad. Entonces, eso es importante de reflexionar. La muerte del defecto psicológico nos permite a nosotros acceder a los tamices de la luz. Y la alimentación de los defectos, en este caso del miedo, fundamentalmente, hace que yo me aleje y por lo tanto entre en mayor estado de oscuridad. Bien, amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual.
hoy hablando acerca de las dos energías, el amor y el miedo, en nuestra entrega número 17. ¿Hay alguna relación entre la inteligencia y el amor, Fernando? Por supuesto, ya hablamos nosotros de qué es la inteligencia, la Sí, definimos, en la ¿verdad? conferencia anterior. Claro, y dijimos inclusive que no existía la inteligencia artificial, que ese es un Sí, truco. No puede ser porque la inteligencia y el amor es la misma sustancia. Una persona que tiene amor es una persona inteligente. Y una persona que tiene miedo, en el fondo, es una persona boba, una persona poco inteligente. ¿Ya? Porque el miedo es altamente destructivo y el amor es altamente constructivo. Usted no puede construir con el miedo. O si construye algo, va a ser algo ilusorio. Cuando usted construye por el amor, en el amor y hacia el amor, usted está construyendo de verdad. ¿Mm? ¿Se acuerda que antes hablamos también de la transmutación, de la creación de los cuerpos, del sí. sabio uso de la energía creadora sexual? Eso es crear a través del amor. ¿Mm? Y por el contrario, entonces, si usted utiliza la energía contraria, que es la energía del miedo, va a ser una energía destructiva. ¿Mm? Entonces, amor e inteligencia son la misma sustancia. Si usted quiere ser inteligente, desarrolle el amor. Y ese mismo amor le va a ir dando la capacidad de ir descubriendo y encontrando el enemigo secreto. Porque recuerde que definíamos la inteligencia como la habilidad para descubrir el mal. ¿Mm? Exacto. Y eso lo da el amor, el amor. Una persona que tiene amor en el fondo es una persona feliz. Una persona que tiene miedo es una persona absolutamente infeliz. Y no se da ni cuenta, que eso es lo peor de No se todo. da ni cuenta, No se exactamente. da ni cuenta. No se da No, cuenta. no se da ni cuenta que está viviendo en la infelicidad, man. ¿Mm? Se siente como que en su zona de confort, en su zona de seguridad, pero en el fondo eso es altamente destructivo. ¿Mm? Sí, 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 porque sí, cada persona, dependiendo su nivel de conciencia, piensa que en ese nivel de conciencia, si es muy bajo, pues ahí que se siente bien. Es decir, es cuestión de tener un discernimiento, ¿no? claro, claro. Según lo que tú tengas dentro, así va a ser el mundo, porque nosotros somos, eso somos co-creadores, o sea, cada uno vive en el mundo que ha creado. Sí, sí. Entonces, si tú creas un mundo de miedo, vas a vivir en el miedo. Si tú creas un mundo de amor, vas a vivir en el amor. El problema es que hoy en día la mayoría de la humanidad está viviendo en el miedo y muy pocas personas están dándose cuenta que en realidad la vía es equivocada y que la correcta es a través del amor. ¿Mm? Pero bueno, ahí cada cual llegará a su meta. Claro. Entonces, el miedo atrapa y duerme el amor en nuestro interior, Fernando. Se nutre de él, pues, porque como le decía antes, lo único real es la luz. Por lo tanto, lo único real es el amor. Sí, Entonces, el miedo, en el fondo, se nutre de esas partículas amorosas de la conciencia dormida que ha atrapado ahí para vivir. Pero mientras exista el miedo dentro de nosotros, van a existir partículas de amor dormida. En el fondo, el miedo es amor dormido. Nada más que es eso, porque lo único real es el amor. Por eso que insistimos que la fórmula para desarrollar el amor es a través de la destrucción de mi miedo. Si yo me enfrento a mi miedo, si yo comprendo en el fondo qué es el miedo, sus diferentes matices, cómo se expresa, qué me dice, qué me hace sentir, ujú, ¿ah? Porque recordemos que el miedo es una entidad psicológica, es un yo, ¿m? sí, señor. Que se ha desarrollado producto de la lejanía de la luz. Por ejemplo, el primer miedo, o los niños que sienten ese miedo de caminar en un pasillo oscuro. Exacto. Camine por ese pasillo oscuro y cuando va caminando por el pasillo oscuro, como que, ay, no, es que me imaginé cosas, que manos que venían. La imaginación mecánica del ego, pues, inmediatamente, porque ese es su mundo, pues. El mundo del yo es el mundo del miedo, ¿verdad? Del terror, del susto, de la pérdida de la confianza, la pérdida de la fe. Uno tendría que caminar por la vida con fe, con esperanza, siempre encaminándose hacia el desarrollo del amor verdadero. Y el miedo es como un resorte, como un elástico que lo tira a usted para atrás y que lo quiere hundir, ¿eh? Que proyecta cosas negativas, violencia, terror, uf, terrible. Entonces, es importante ir entendiendo todo esto. El desamor, Fernando, lo vemos, es como el fundamento, está como fundamentado en el miedo, es decir, el desamor fundamentado en el miedo, es como si dijéramos un cáncer de esta humanidad, es como la verdadera enfermedad de todos. Por supuesto, por supuesto. Como en el fondo dijimos que el miedo es la lejanía de la luz, ¿m? Porque lo único real es la luz. El ser humano, como ha ido fornicando y ha ido perdiendo su energía vital,
su luz, su conciencia, a través de la expulsión de su energía creadora sexual en la fornicación, hemos ido creando el miedo dentro de nosotros. ¿Ah? Nosotros mismos hemos ido creando nuestra propia oscuridad. Cada ser humano vive en el mundo que ha creado. Exacto. Entonces, ese es el pilar también muy importante de entender de la transmutar la energía sexual, de dejar de fornicar, dejar de expulsar la simiente de vida. Cuando la persona pierde su licor seminal o pierde en orgasmo y eyaculaciones, va botando su vida, su vitalidad, su simiente de vida en el fondo, Energía, va botando su energía, bota su luz, sí, sí, expulsa su luz. ¿Mm? Usted tiene que entender que Dios vive dentro de nosotros y Dios nos ama y Él nunca nos va a abandonar. sí, sí. Entonces, solamente Él sale cuando nosotros lo echamos. Porque diferente, Él dice, el Padre nunca te va a abandonar, pero si tú lo echas a tu Padre, váyase de aquí, el Padre se va. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Ah? Hemos expulsado entonces nuestra luz. Entendamos esto, que uno está en la oscuridad porque uno expulsó su luz y sigue expulsando su luz. Y mientras usted más expulse su luz, más oscuridad va a ir conociendo. Entonces, ese es el resultado final en el fondo de nuestra equivocación. Pero cuando ya uno entiende y se da cuenta que puede revertir eso, entonces ahí es cuando uno debemos que empezar a caminar ahora hacia la luz. Y esa luz es el amor. ¿Mm? Entonces, cuando la persona utiliza su energía creadora sexual, la puede utilizar a través del desarrollo del amor o a través del desarrollo del miedo. Y toda la humanidad hoy en día, lamentablemente, está usando su energía hacia el miedo. Y el miedo está creando diferentes yoes dentro de sí. Entonces, la oscuridad es una autocreación nuestra. Este miedo, Fernando, que genera, que está envuelta a la humanidad. El miedo genera un sentimiento de vacío. Este miedo genera ese sentimiento de vacío y abandono en nuestro interior. Claro, mira usted cómo está hoy en día la humanidad. La humanidad está, mucha gente se siente vacía. Sí, El sí. índice, el índice de suicidio está creciendo exorbitantemente, sobre todo la juventud. Pero ¿por qué se suicida la gente? ¿Y por qué se va a ir suicidando más? Por el vacío. El miedo es un generador de vacío. Entonces yo, Una vida carente de significado, exacto, es decir, de propósito, es eso, una vida vacía y es lo que conduce también a los suicidios en la humanidad, esos altos índices propio de ese mismo miedo. exactamente. Eso es miedo. Pero miedo creado por la misma persona. Porque la Sí, misma persona se fue metiendo en eso, pensando tal vez de que ahí estaba bien, de que por ahí va la cosa, o le enseñaron eso, o el amigo le dijo que eso era lo mejor, pero lo torcieron. sí. Pero, pero hay que entender que en el fondo la conciencia necesita pasar por eso porque la conciencia es inocente. ¿Mm? No conoce sí, No conoce eso, no porque conoce. la conciencia El solamente nivel de conoce el amor y conciencia la luz. de la luz. Claro, conocía el amor, la luz, no conocía la oscuridad. Entonces, la conciencia tuvo que bajar a la oscuridad, ¿ah? Sí. para autoconocerse. ¿Mm? Por eso que la Sagrada Escritura dice, y la luz vino a las tinieblas, mas las tinieblas no la conocieron. ¿Mm? Porque en el fondo, esas tinieblas en las cuales nosotros nos estamos metiendo, en el fondo son todos estos procesos de lejanía del verdadero amor, ¿ya? Y lamentablemente ahí estamos, pues. Pero se puede salir, pero entendiendo esto. Dos pilares fundamentales, amor o miedo. Y el miedo Sí. tiene dentro de sí atrapado el amor. Usted destruye su miedo y libera el amor. También la de Fernando, en la conferencia anterior, la inteligencia, hablábamos del valor. Y el Ujú. valor nace del amor. Por supuesto, cuando hablamos de amor, hablamos de valor. Una persona valiente es una persona que ama. ¿Mm? Uno tiene que desarrollar esas dos virtudes fundamentales, el amor y el valor. El valor es del ser y el amor es de la madre. ¿Mm? Entonces, cuando usted desarrolla el valor dentro de sí, en el fondo está desarrollando otro pilar fundamental del amor. Todo miedoso es un cobarde. ¿Mm? Toda persona iracunda actúa en violencia, en ira, por miedo. Entonces, la, Sí, la, el miedo y la cobardía van juntas. Y el amor y la valentía van juntos. Vea usted los grandes héroes que sí, inclusive han sí. dado
su vida por sus principios, por liberar a humanidades. ¿Ah? Vea usted a los santos que han muerto sacrificados ahí, quemados inclusive en la hoguera, han muerto, o los cristianos en la época de los romanos que morían ahí con una sonrisa en los labios, como dice la canción de Arjona, porque eran verbo y no sustantivo. ¿Ah? Entonces, ese es el valor. ¿Ah? Ese es el valor principal que hay que desarrollar. Hay que entender que el camino es para los amorosos y los valientes. Extraordinario. Entonces, como decías, concluyendo esa idea, Fernando, entonces ese miedo genera esa cobardía y esa violencia. Claro, están íntimamente relacionados. Sí, sí. El miedo y la cobardía van juntos. ¿No? Entonces, y cuando se une miedo y cobardía, aparece la violencia. ¿No? Toda persona violenta es un miedoso, porque no tiene argumentos, no tiene forma de solucionar el problema, entonces lo soluciona con violencia. Vea usted la guerra hoy en día, pues, Sí. a la cual nos estamos metiendo, y esto va a ir en escalada cada vez peor. Es por miedo de estas personas de perder el poder. Pero independiente de esas guerras que pueden estar ocurriendo en diferentes países, lo importante es mi guerra, con quién yo guerreo. Nuestra guerra interior. Claro, ¿dónde está mi enemigo verdadero? ¿Está afuera? Sí. Mi enemigo verdadero son los presidentes, los diputados, la Cámara de Senadores, o mi enemigo verdadero es mi ego psicológico del miedo. ¿Cuál es mi enemigo? Entonces, eso es lo importante, ¿ah? Porque muchas personas se van a violentar contra las personas externas, y no es así, porque la guerra no es contra los demás, la guerra es contra uno. Sí. Cuando uno comprende eso, entonces sí se evoca realmente al verdadero objetivo de la existencia, que es liberarse uno, pero de sí mismo, no de los opresores externos. Genial. Bien, amigos, tú que estás mirando, estás conectado ahora con el jardín de tu mente, deseas evitar que dentro de 5 años tus niñitas sean violados. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal El Jardín de tu Mente, que tiene como finalidad, como visión, conducirte, orientarte hacia la autorrealización con esta serie de charlas, conferencias. Fernando y un servidor, humildemente estamos aportando lo que hemos aprendido, lo poco que hemos recibido. Hoy la videoconferencia número 17, el amor y el miedo. Fernando, una inquietud más. La violencia entonces es entonces como el escudo del cobarde, decías. Claro, todo cobarde en el fondo, cuando ya se siente como sobrepasado, entonces ocupa su escudo, que es la violencia. Sí, Entonces, dentro de todo violento, de toda persona iracundo, hay una cobardía metida atrás. Entonces, si yo soy violento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descubrir mi cobardía, a que le temo. Todos los defectos psicológicos provienen del miedo, todos. sí, todo. Todas las virtudes y las facultades del alma provienen del amor, todas. Entonces, eso es lo importante. Y son antagónicas, y son antagónicos. Si yo quiero desarrollar una virtud... La templanza, la tenacidad. Claro. Sí. Si yo quiero desarrollar esa virtud, tengo que eliminar ese defecto psicológico contrario. Entonces, están íntimamente relacionados. Los defectos psicológicos, como el miedo, atrapan la virtud del amor y la valentía. Entonces, cuando ya empiezo a observar mi miedo, reflexiono. Por eso que es importante entender esto de la muerte del defecto psicológico, ¿verdad? Pedirle a la Madre Divina, Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, elimíname este defecto, observarse, mente, corazón y sexo, porque el yo utiliza la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Recordemos que el yo es una entidad psicológica que vive como una multiplicidad dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, la madre interna puede irla eliminando a medida que nosotros nos vamos autoobservando en mi miedo, conozco mi miedo y le pido, madre mía, mátame este miedo, madre mía, saca de mí esto. Así, la madre espiritual, y la madre va luchando con su fuego, con su rayo interno, digamos, que ella es la luz, y va eliminando esos defectos. Pero si yo nunca le pido, si yo nunca me arrepiento, si yo nunca me doy cuenta que en realidad el verdadero culpable de todo vive dentro de mí, entonces no hay despertar, no hay avance, no hay nada.
Entonces, Fernando, si eliminamos nuestra ira, conoceremos lo que es el verdadero valor. Claro, como las virtudes están dentro de los defectos, el valor está escondido dentro de la ira. Y recordemos que la ira, en el fondo, la violencia es una matiz del miedo. Entonces, eliminando el miedo, eliminando la ira, va a salir esa virtud maravillosa del valor. Hay que tener esa valentía. Sí, sí. Hay que tener ese corazón valiente, ¿verdad? Como esa película Corazón Valiente, ¿verdad? De ser capaz de enfrentarse, pero enfrentarse a sí mismo, porque, como dice un dicho, un valiente es aquel que se enfrenta al prójimo, pero extremadamente valiente es el que se enfrenta a sí mismo. Ese enfrentamiento a sí mismo es en realidad lo que nosotros estamos enseñando, enfrentarse a sus propios defectos, y el que se enfrenta a su miedo va a conocer en realidad el amor y el valor. Los términos viril, fuerte y héroe provienen de virtud. Claro, cuando uno habla de virtud, la raíz de la palabra virtud viene de virilidad. ¿Ah? Exacto. Y esa virilidad está relacionada con la fortaleza. Entonces, en realidad, cuando una persona, decimos que una persona cuando pierde su energía, en el fondo pierde su virilidad. ¿Ya? Y hoy en día veamos cómo en el fondo también se está llevando a que la gente, sobre todo los varones, pierdan su virilidad. ¿Mm? Claro. Entonces es importante que uno mantenga su virilidad, porque en esa virilidad va a estar sus virtudes. ¿Ah? Entonces, si uno quiere ser virtuoso, tiene que tener esa energía de la conciencia, esa energía del amor. ¿Mm? Porque, no me acuerdo quién fue una vez que dijo, el amor es más fuerte. Sí. Lo Exacto, el tienen. amor vence todo. Entonces, por eso. Porque en el fondo el amor es más fuerte, pero entendiendo en realidad como el amor que está ahí oculto dentro del miedo nuestro. Entonces, si usted destruye su miedo, usted va a conocer en realidad lo que es el verdadero amor. Y le va a dar esa virtud maravillosa, esa virilidad, esa fuerza para desarrollar dentro de sí y hacer proezas. Nadie puede llegar a ser verdaderamente un héroe si no tiene valor. Sí, Solamente nadie ha escrito ningún libro de un cobarde. Los libros se escriben de las personas valientes. sí, así es. Estamos hablando del amor y del miedo, de esas dos energías, Fernando. ¿La salud y la enfermedad proceden de estas dos energías? También. Hay una íntima relación. En el fondo, una persona con miedo siempre va a ser una persona enferma, ¿no? Enferma, débil. Enfermiza, muy débil, Sí, claro. Y por el contrario, una persona que va desarrollando el amor es una persona fuerte. Por ejemplo, Sor poderosa. Teresa Calcuta, imagínese usted, Sí, ella andaba con los enfermos, con los leprosos, con las personas con SIDA. sí, No tenía sí. nunca miedo a enfermarse y nunca se No, no, no enfermó. temía nada de eso, exactamente. No. Por eso, porque en verdad la fuerza del amor, ¿ya? Como nace del corazón bien desarrollado, y sabemos que la glándula timo está aquí precisamente, sobre el corazón. Entonces la persona que es amorosa tiene su sistema inmunológico fuerte. Por el contrario, esa opresión del corazón, esa contracción, ese miedo del corazón también afecta a la glándula timo y afecta a su sistema inmunológico. Entonces la persona es enfermiza, se enferma por todo. Es hipocondríaca. Muchas personas hipocondríacas en el fondo, que tienen mil enfermedades, es por el miedo que tienen. Le tienen miedo hasta vivir. Exacto. De igual modo, entonces, la verdad y la mentira también provienen de todo esto que estamos hablando. Claro, el amor es la verdad en sí misma, porque como el amor es divino y la verdad solamente proviene de la divinidad. Ninguna divinidad a usted le va a mentir. En cambio, el miedo siempre miente. Una persona por salvarse miente, miente. Exacto. Y en el fondo, quien tuerce la verdad, tuerce la luz y por lo tanto, en vez de encontrar lo que busca, va a encontrar lo contrario. Y amigos, Fernando es un profundo autor del autoconocimiento, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos abordando el tema del amor y el miedo. Una persona, Fernando, que ama es comprensiva y un miedoso es irrepresivo. Claro. La violencia, en el fondo, el miedo, siempre lo va a llevar a usted a etapas de incomprensión.
Usted va a hacer muchas cosas, si tiene miedo va a hacer muchas cosas irreflexivas, torpes. De hecho, una persona, digamos, cuando ya tiene mucho miedo, en el fondo puede hacer hasta atrocidades, hasta suicidarse o atentar, matar, violar y todo eso hacia afuera, ¿me entiende? Por el contrario, cuando la persona tiene amor es reflexiva, porque recuerde que decíamos que el amor y la inteligencia van juntas. Entonces, la inteligencia es lo que le va a llevar a usted a ser una persona reflexiva. El miedoso nunca reflexiona nada, es súper mecánico, autómata. En cambio, la persona amorosa siempre va a reflexionar. Por eso que cuando se desarrolla el amor también las parejas se mantienen, porque hay mayor empatía. Sí. Sabe uno ponerse en el lugar de la otra persona. Hay comprensión, hay aceptación. Porque el amor también es sumiso. Cuando tiene que ser sumiso, tiene que aprender a ser sumiso a la Sí. persona. Yo te decía en principio que enfatizo constantemente, por ejemplo, en la primera sección del libro La otra dirección, que está orientado a la educación del siglo XXI, ¿verdad? A la educación del futuro, como decimos, del siglo XXI, donde con amplitud exponemos cuál debe ser el perfil de los sistemas educativos, que deben incluir esto que tú y yo estamos tratando hace tiempo, cuál debe ser el perfil de los que enseñan, de las aulas, y es ahí donde digo que es una educación fundamentada en el miedo. Y lo he identificado, Fernando. A veces yo me sorprendo y no me sorprendo porque sí sé cuál es la raíz. Que hasta en los que mismo enseñan veo ese miedo, como de un miedo incluso a una autoridad superior, a un profesional que está ahí enseñando en el aula. Lo identifico. Digo yo, no puede ser. Esta sociedad actual está fundamentada en el miedo. Exactamente. Desde la cuna, como dice usted. Entonces, si usted forja una sociedad desde el colegio, pre-kinder y después universidad, todo fundamentado en el miedo, en el fondo va a ser una sociedad miedosa. Sí, La competitividad es miedo, sí, el miedo ya lo hemos abordado nosotros. porque Sí, y en el colegio, en la universidad, lo que se enseña a la persona es a competir. No, es que el mundo es muy competitivo, entonces, no, si usted no tiene que competir con nadie. ¿Mm? La competencia solamente lo va a ir a usted como final a desarrollar algún defecto. ¿Ah? Si gana, es orgulloso, y si pierde, usted se va a sentir menospreciado, humillado. Entonces, el orgullo y la humillación es lo que lo lleva a usted a la competencia. Entonces, no necesita competir con nadie. Usted no vino aquí al planeta Tierra a competir con nadie, sino lo que vino aquí es simplemente a destruir su propia oscuridad para hacer salir esa luz y ese verdadero valor y ese verdadero amor que está oculto en esa propia oscuridad interior. Cuando se comprende eso, entonces la vida toma otro enfoque. Ya no vemos al enemigo afuera, sino lo vemos dentro. sí. Podríamos decir que también este miedo nos lleva a imitar en ocasiones y el amor a crear. Claro, la imitación en el fondo es miedo. Entonces no puede, una persona con miedo nunca va a ser una persona creativa, siempre va a ser una persona que va a imitar. Auténtica, no va a ser auténtica. Sí, Pierde la autenticidad. sí, sí. Cuando usted desarrolla el amor, usted se conecta con su ser y el ser le va a dar a usted su propia línea de expresión y de trabajo. Y ahí va a crear. La creación solamente nace del amor verdadero. Por eso cuando hablamos de los 4 pilares del saber humano, ciencia, arte, psicología y mística, decíamos que el arte es la creación y esa creación en el fondo es la creación con la energía creadora sexual. Entonces, usted solamente puede crear cuando aprende a trabajar correctamente el amor en pareja. Si no, usted no va a crear nada dentro de usted. Sí. ¿Ya? Entonces, creación y amor van juntos, imitación y miedo van juntos. Esta sociedad es una sociedad que en el fondo nos enseña a imitar la moda, por ejemplo. ¿Ah? Ujú. Imagínense personas con tatuaje. Sí, sí. Ya, es terrible. Ya hace poco vi unas personas, me mostraba mi esposa, con tatuaje en el rostro, digamos. Así, imagínense, se lo quería borrar. Cosas que se hacen en los dedos, entonces ya en el fondo, y ahí uno ve a su compañerito, entonces la hace, y así, todos imitamos, y la imitación en el fondo no nos va a permitir a nosotros la verdadera creación del amor libre, sin miedo.
Imitar es miedo. Y Fernando, y es todo, es una ignorancia, una oscuridad. Hasta yo recuerdo, mi niña tiene 15 años ahora, pero recuerdo que tenía como, no sé, bien, 4 añitos, 5, no recuerdo, que vendían hasta en el mismo cole donde estudiaban. Vendían los tatuajes de jueguito de niños, y que para pintárselo. Claro, Y yo ahí mismo con la sutileza les dije, princesita, pero no, mira, La idea que yo le conté algunas historias en su edad para que lo pudieran entender sobre los tatuajitos que vendían de niños en el mismo cole. Y claro, entonces claro, yo después le decía, princesa, vamos a comprarte unos tatuajitos y eso. No, papi, recuerda, porque tú me diste, qué sé yo, que porque es que uno inculque. El control claro, está en nosotros, pero si no estamos transformados, jamás tampoco podemos hacer nada. ¿Verdad? claro. Entonces, el miedoso y el cobarde, como nos damos cuenta, Fernando, mirando tu exposición magistral, vivirá siempre en su propio infierno. No le queda más que vivir en el infierno propio. Cada uno es su creador de su infierno o de su Sí, cielo. Si usted crea el amor dentro de usted, vivirá en el cielo. Si usted crea el miedo, vivirá en el infierno. Esas son fuerzas antagónicas. Mientras más elevada espiritualmente esté la persona, más amor va a sentir y va a expresar al prójimo. Mientras más se hunda la persona en sus defectos psicológicos, más miedo va a sentir y por lo tanto más oscuridad y más va a vivir en un infierno. Entonces, el infierno propiamente tal es el mismo miedo que uno ha creado de su existencia. Y el cielo propiamente tal es propiamente el amor que uno ha ido desarrollando. Así sí. es. Hay un libro maravilloso de Baltasar Gracián, el, el arte de la prudencia. Y el lema de la institución nuestra educativa es porque solo vive el que sabe, y lo analizamos en las aulas, porque solo vive el que sabe, pero nos estamos refiriendo a que no al conocimiento vano, o sea, no al conocimiento que estamos enseñando también nosotros, ¿verdad? Ya que estamos hablando de valiente, de ser valientes, de cultivar esa tenacidad, ese valor, Fernando, entonces ¿Mm? la prudencia es una virtud o un defecto. No, la prudencia es una virtud. Sí, Toda persona valiente también es prudente. Vea usted hoy en día la osadía, la imprudencia de muchos jóvenes a practicar deportes extremos. Aquí yo escucho pasar jóvenes en moto, sí. pero no sé a qué velocidad pasarán aquí, pero se escucha, pero que van fuertísimo. Esa confianza. Claro, esa imprudencia de arriesgar el cuerpo físico. Sí, Entonces, toda persona valiente también tiene la valentía tiene su hermana gemela, que es la prudencia. O sea, hay que ser una persona valiente, pero prudente. ¿Ah? Recuerda el dicho que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, en esa prudencia, en esa cortesía que uno debe ir desarrollando, también está la valentía. Porque si no le damos rienda suelta a esa supuesta valentía que dice, no, que él es valiente, que es lo que discutíamos también anteriormente con relación al que se suicida, si es exacto. valiente o es cobarde. Entonces la gente se confunde, piensa que un suicida es un valiente, es un cobarde. Entonces hay que ser prudente, hay que aprender a caminar paso a paso, pero con valor. Si uno tiene esas dos virtudes, no lo para nadie. Bien, amigos, maravillosa esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, ¿verdad? Hoy platicando en la entrega número 17 acerca de esas dos energías, el amor y el miedo. Fernando, tengo una inquietud más. Entonces, el triunfo, pudiéramos decir, en la vida está fundamentado en el amor y el valor. Claro, podríamos decir que el triunfo en la vida tiene un padre que se llama valor y una madre que se llama amor. Si uno se fundamenta en esos dos pilares, se va a fundamentar en las dos fuerzas más importantes, que es la fuerza divina del Padre y la fuerza divina de la Madre interna, ¿no? El valor y el amor. Entonces, si usted quiere triunfar, desarrolle esas dos virtudes y ahí el éxito lo va a tener asegurado. Hablando siempre de un éxito interior. A nosotros no nos interesa el éxito en el plano físico. ¿Ah? Porque los éxitos que uno puede tener aquí en el plano físico pertenecen a la personalidad, porque yo no me los llevo. ¿Entiendes? Todo lo que yo pueda triunfar o ser aquí, tener grande éxito en el mundo físico, en el fondo cuando me muero yo no me llevo nada de eso. Pero todos los triunfos que yo tengo en mi interior,
Sí, eso es mi verdadero tesoro y eso, una vez que desencarne, me lo llevo al otro lado. Bien, amigos, fantástica esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Como decía hace un ratito, si deseas evitar que nuestros niños ahorita sean violados, si deseas descubrir en ti para eliminar después ese miedo arraigado, ¿verdad? Que no te deja crecer. Tú decides, porque también es una opción. Cuando te decimos, suscríbete a nuestro canal, nosotros no tenemos ningún partido, Fernando y yo, para que la gente se suscriba. No, es simplemente que estamos compartiendo este conocimiento porque entendemos que, ¿verdad? Orientándonos a él, podemos irnos liberando y avanzando hacia esa iluminación, esa autorrealización. Fernando, sería fantástico, interesante la síntesis de esta plática, ¿te parece? Genial. En realidad, comprender el fundamento del amor y el miedo como fuerzas antagónicas es fundamental, sobre todo en el Sí. momento crítico que estamos viviendo como sociedad, ¿ya? El miedo va a ir aumentando en muchas personas Ujú, ujú. y por el contrario nosotros tenemos que ir luchando porque vaya desarrollando el amor. ¿Mm? Y el amor significa precisamente hacer obras, porque obras son amor y no buenas intenciones. Podemos hablar mucho del amor, pero si no hay obra, un amor sin Qué obra es vacío. un amor vano, Sí. vacío. Claro. Entonces hay que hacer cosas. ¿Ah? Y la primera obra de amor es la autorrealización, es el trabajo interior, es el autoconocimiento. Al ser que más cerca tenemos y que tenemos que ayudar es a nosotros mismos, a nuestro propio Padre interior, que quiere él expresarse acá, pero siendo miedosos, temerosos, no haciendo cosas por miedo, en el fondo nos estancamos. Hay que entender de que el miedo es como querer echar a andar el auto, pero con el freno a mano puesto. No se va a mover la máquina. Y eso pasa en muchos de nosotros, en el fondo. Entonces, el miedo nos estanca, nos congela, nos detiene, nos hunde, ¿ya? En la oscuridad. Sin embargo, si nosotros vamos comprendiendo eso, que el amor está ahí precisamente en esa faceta miedosa, y nos dedicamos a observar mi miedo, a descubrir mi miedo, ¿ya? A darme cuenta qué pensamientos de miedo tengo. ¿Mm? Por ejemplo, caminar por un pasillo y observarse y darse cuenta de que empiezan a llegar imágenes fantasiosas de manos, o el corazón se empieza a acelerar, todo eso empiezo a descubrir y voy pidiendo, madre mía, mátame esto, madre mía, elimíname este defecto. ¿Mm? Entonces, hacer un proceso reflexivo de mis miedos, anotar mis miedos. ¿A qué le tengo miedo yo? Ya, Sí. hay un papel ahí. Ah, bueno, ahí le tengo miedo a esto, a esto. Y después, ya, le tengo miedo a enfermarme, por ejemplo, de que me dé alguna enfermedad, un virus, cualquier cosa. Ya, ese miedo. Exacto. ¿Cuál es ese miedo? ¿En qué está fundamentado, digamos? Tengo que ¿Ah? conocerlo para poder vencerlo. Claro, Si no lo identifico, no, no nadie puedo. puede enfrentarse a algo desconocido. ¿Mm? Entonces, cuando ya la persona entonces empieza a hacer un estudio juicioso, tengo miedo a que mi esposa, mi pareja se vaya y me deje y yo me quede solo, por ejemplo. Ya, bueno, empiezo a descubrir mi miedo, qué dice mi miedo, qué ya me hace sentir, y le voy pidiendo a mi madre divina, madre mía, mátame, y no, madre mía, sácame esto, ¿ya? Recuerda que la luz, el fuego interior, la madre, tiene armas, ¿ya? Para desintegrar la oscuridad. Y ese es el trabajo. Y ahí sí que sí se avanza, ahí se avanza. Ese es el triunfo. Genial, amigos, el propósito de estas conferencias, ¿verdad? Y del autoconocimiento, ¿verdad? Que es lo que estamos abordando, Fernando y un servidor debe ser crear verdaderos hombres y mujeres conscientes e inteligentes, es decir, una humanidad más consciente. Fernando, genial, fantástica esta plática. Amigos de la edición número 17, el amor y el miedo. Fernando, fantástico, como decimos nosotros, un abrazo en la distancia. Así sea, mi amigo, y muchas gracias y espero que las personas reflexionen porque este tema es muy, muy importante. Sí. No se vayan, que regresamos con esta reflexión de esta entrega número 17. Regresamos.
El dicho obras son amores y no buenas intenciones constituye uno de los tres pilares, de los tres factores de la revolución de la conciencia: el amor por la humanidad. La invitación de esta práctica es desarrollar el amor auténtico dentro de cada uno de nosotros y así poder transformarnos a nosotros mismos para ir construyendo una humanidad de hombres más conscientes y felices. Muchas gracias por ver este contenido, y si hay algo que hizo guiños en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel, te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí arriba.